Hola chicos, vamos a seguir con la grabación del tema para que tengáis la siguiente clase, la segunda de 3, que creo que este tema se queda ahí. Y como podéis ver, pues nos habíamos quedado en la independencia, en las etapas de independencia, y os hice una preguntita sobre el mapa de África, que señalarais por qué este país de aquí y este de aquí están sin colorear, a qué se debe, pero bueno, eso ya es un tema para corregir un poquito más adelante y vamos a dar paso a la descolonización de Asia. Bueno, el Imperio Británico, vamos a empezar con él, tuvo un tipo de descolonización diferente a la que ocurrió con Francia o con Holanda, ya que su modelo de colonia, que era más bien establecía protectorados, iba consolidando a una clase dirigente, digamos, muy pro metrópoli, con una educación inglesa, que es lo que habíamos comentado el otro día, de tal manera que, bueno, pues el control de determinados aspectos del país lo dirigía esta clase, se los resolvía esta clase dirigente y realmente a la metrópoli lo que le interesaba era la explotación económica y de recursos, ya que lo que es el mantenimiento de las colonias tras la Segunda Guerra Mundial pues no era precisamente barato, sino que obviamente pues bueno, ya había exigencias también, ya que habían participado en la defensa de los territorios, los ciudadanos de esas colonias, identificados como franceses o como ingleses, obviamente, por su pertenencia al imperio. Y entonces, pues en esa fase, que fue más o menos rápida para algunos países y un poquito más lenta para otros, según los intereses que recaían sobre ellos por parte de las potencias colonizadoras, pues bueno, sobre todo por tener petróleo o no tener petróleo, como vamos a ir viendo un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con los británicos. En general es poco conflictivo, aunque lo hubo en la India, porque obviamente la India es un conglomerado de territorios con cultura, lenguas y demás diferentes, y sin embargo, pues bueno, el elemento aglutinador fue el Imperio Británico, que lo juntó bajo la denominación de India, aunque después ya veremos que tras la independencia se consolida la división en dos grandes estados, uno que es la India como tal, la Unión India, y el otro que es Pakistán. Pakistán como territorio partido también, estaba el Pakistán occidental y el Pakistán oriental, que a su vez se va a dividir un poquito más adelante en lo que va a ser Bangladesh. La zona oriental se consolida como Bangladesh por también diferencias internas que había en la gestión del país, ¿vale? Pero bueno, aquí vemos que, pues bueno, la negociación lo que va a permitir es que se cree una Commonwealth, una comunidad económica, que era lo que le interesaba sobre todo a la metrópoli, también le interesaba a las propias colonias, seguir manteniendo contactos para la salida de productos, ¿de acuerdo? Y en el 47 se van a independizar tanto la India como Pakistán. ¿De acuerdo? Hay problemas para mantener la colonia. Gandhi tiene una política de resistencia pasiva que va a dar sus frutos, obviamente, y el Pandit Nehru, que le sigue en el gobierno del país, va a ser su sucesor y su mano derecha, por cierto. Bueno, se va a elaborar el plan Mountbatten. Mountbatten era el virrey de la India, el tío de la actual reina de Inglaterra, y se va a crear dos estados, Pakistán, que es musulmán, y la Unión India, que es de mayoría hindú, aunque también hay musulmanes, pero no son mayoría, y también hay cristianos, etcétera, y budistas, o sea que nos podemos encontrar, es un país bastante ecléctico en ese sentido, ¿de acuerdo? Pero en la división que se hizo bajo los criterios británicos van a quedar zonas que siguen hoy en litigio, como es, por ejemplo, pues Cachemira, que está bajo la administración de la India y sin embargo, pues bueno, hay una buena parte de población musulmana, con lo cual pues se han llegado a dar problemas serios y de hecho en las fronteras yo os recomiendo que lo veáis, yo creo que está colgado en internet, lo que es el cambio de guardia entre Pakistán y la India, para que veáis en la frontera de la Pakistán y la India, para que veáis un poco ese pique que va un poquito más allá. De hecho, han
explotado, las últimas bombas atómicas que se han explotado se han hecho en la frontera entre Pakistán y la India por parte de los dos países para demostrar la fuerza que tiene cada uno, ya sabéis, en unos términos muy poco políticos, ¿de acuerdo? Y después de la independencia de lo que es Pakistán, ¿de acuerdo?, vemos que el Pakistán Oriental, Bangladesh, también se va a independizar hasta que definitivamente se crea como país con capital en Dhaka. ¿De acuerdo? Un poquito más adelante veremos también la independencia de Sri Lanka, la antigua Ceilán. Bangladesh y Pakistán. ¿De acuerdo? Y los problemas con Cachemira, que como podéis ver está aquí, en esta zona de aquí. ¿Vale? Aquí hay parte de lo que es Cachemira, que se considera que debe estar dentro, y ahí están. Seguimos con todos los territorios. Ceilán, ¿vale?, y Birmania se van a independizar en el 48. Como veis, el dominio británico ocupa extensas zonas. También estaban controlando por aquí. Los franceses controlan lo que es la antigua península de Cochinchina, ¿vale? O lo que, bueno, se va a llamar el Asia o la China colonial francesa, que es Vietnam, Camboya y Laos, Vietnam del norte, Vietnam del sur, porque en principio estaban divididos por el paralelo 14, y posteriormente, pues con la guerra de Vietnam, se van a unir para adquirir un régimen comunista, y hoy en día, pues bueno, está cambiando su política y su economía, a ver, sobre todo para atraer al turismo, y con ello, obviamente, los dólares y los euros que les hacen falta. Un poquito más adelante, Malasia, de acuerdo, la península malaya, que bueno, pues es un conglomerado de razas y de religiones por la influencia que tiene de lo indostaní y de lo continental chino, y obviamente, pues bueno, pues ahí se va a mezclar no solamente cultos hindúes o budistas, por ejemplo, sino que además obviamente van a participar las religiones más occidentales. Además tiene grandes recursos, además es una puerta abierta al comercio con el resto del mar de China, con lo cual controlar esta zona, que no solamente es continental, sino que también tiene islas, es muy interesante. Y después, sobre todo, el imperio francés, lo vamos a ver ahora, y el imperio irlandés, los problemas que han tenido a la hora de independizarse ellos. En Indochina, que es lo que hemos visto como Laos, Camboya o Kampuchea y Vietnam, la guerra de descolonización va a tardar prácticamente, bueno, van a ser 8 años hasta que consiguen echar a los franceses, se llega a la conferencia de Ginebra y se divide el país en dos, el comunista con Ho Chi Minh a la cabeza, y el del sur, el prooccidental, sostenido, aunque era una dictadura, ¿vale?, pero bueno, sostenido por franceses y estadounidenses, todo por los intereses económicos en toda esa zona del mar de China, ¿de acuerdo?, que está aquí. Entonces, pues bueno, ya veremos cómo los norteamericanos, después de la marcha de los franceses, se van a quedar con buena parte del control del sur, y a partir de ahí, pues bueno, la guerra de Vietnam, que va a trascender incluso a la zona de Laos e incluso el propio Camboya, ya que la frontera la marca el río Mekong, que es uno de los grandes ríos que va a desembocar aquí en un delta impresionante, y que obviamente por toda esta línea marcada por el río se movían los ejércitos en plena guerra de Vietnam, tanto de un lado como del otro, ¿vale? Los americanos iban por encima de Laos tranquilamente a atacar otras posiciones. Pero bueno, de esto hay muchas películas que podéis ver y que retratan ciertos aspectos de lo que fue la guerra entre el 63 y el 73. En el 75 definitivamente se unifican bajo la República Socialista de Vietnam, ¿de acuerdo? Y en el 47 empieza la descolonización de Indonesia para independizarse de Holanda, lo consiguen en el 49, y sobre todo la presión internacional. Ellos también habían estado sometidos a los alemanes hacía unos poquitos años, y su interés por independizarse
pues tenía el mismo valor que los indonesios de ellos. Sobre todo porque además Holanda, pese a tener todo ese prurito de comportamiento civilizado, tardaba mucho en enseñar el holandés para que los naturales indonesios no conocieran la ley y no se pudieran agarrar de ella para defenderse. O sea que las posiciones, curiosamente, las posiciones no eran muy defendibles, la de los holandeses, de ninguno hombre que esté dominando otro pueblo, pero bueno. Sukarno fue uno de los personajes importantes en lo que es la independencia del país y fue su primer presidente. De aquí pasamos a lo que es Oriente Medio y la creación de Israel, las 4 guerras israelíes y los problemas, si os acordáis, de la Primera Guerra Mundial, esos mandatos que habían cogido los británicos para hacerse cargo de los territorios que habían dejado los turcos y que franceses y ellos mismos se habían encargado de, digamos, dirigir hacia la independencia, pero lo que habían hecho era apropiarse de ellos y controlarlos como un protectorado más para quedarse con las grandes explotaciones de petróleo que tenían en esas zonas, ¿vale? Como podéis ver, pues bueno, este Oriente Próximo y el Oriente Africano va a ser muy interesante, ¿de acuerdo? Ya no solo la partición del antiguo Egipto en 2 países, Egipto-Sudán y ahora encima Sudán del Sur, ¿de acuerdo? Sino todos estos territorios de Arabia que habían quedado para formar un gran país y después veremos que al final lo que se crea aquí y que además va a ir conquistando más territorios cada vez es dentro de la península arábiga es Arabia Saudita, que es simplemente el hecho de decir Arabia de los Saud, porque es la dinastía Saud la que controla la zona. Es como si dijéramos aquí, pues yo sé, Iberia borbónica, llamar a España Iberia borbónica, ¿no? Pues bueno, pues Arabia Saudita es el nombre de un país que simplemente es Arabia, ¿de acuerdo? Curioso, pero bueno, porque lo sepáis, la desmembración, aquello de que la repartición de los Reino Unido y de Francia, y obviamente el trazado de fronteras, el uso de oligarquías muy corruptas marcará lo que va a ser los problemas fronterizos que llegan hasta hoy mismo. Y entre ellos está la creación del Estado de Israel. El Estado de Israel, que el movimiento sionista o la creación de un territorio en las tierras de Palestina es algo que viene desde bastante antiguo, sionista hace referencia a la voluntad de un determinado grupo de judíos de volver a la tierra de la Biblia, ¿vale? Entonces, pues bueno, como hogar nacional, ¿de acuerdo? No todo el mundo está de acuerdo y muchos de los ortodoxos o ultraortodoxos judíos son antisionistas, ya que están esperando la venida del Mesías y la llegada de la Jerusalén celeste, que entonces sí que será realmente su territorio, ¿vale? Después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la presión del éxodo judío de Europa y de otras partes del mundo, pero sobre todo desde Europa, van a llegar a Palestina, la presión va a ser enorme, entonces se lleva el debate a la ONU y curiosamente tanto la URSS como Estados Unidos están de acuerdo en crear un hogar para toda esa población y por lo tanto se crea el Estado de Israel en el 48. Habían surgido ya dentro de ese territorio movimientos que intentaban echar a los británicos del control. El mandato británico de determinadas zonas acabó yéndose y porque obviamente les generaba más problemas que otra cosa, con lo cual inmediatamente se va a generar una guerra. Ya veremos porque es la respuesta de los países árabes que estaban esperando la creación de Palestina directamente a esa ocupación, ¿de acuerdo? La generación de un país en el cual además convivían bastante bien hasta la llegada de los británicos todas las religiones que vivían dentro y nadie estaba discutiendo a ninguno de ellos nada. Cuando llegan los británicos, separan en barrios las diferentes religiones y es cuando empieza el problema, porque, como sabéis y se han hecho en otros países, van buscando a cierta élite que es más o menos cercana a sus intereses o
o están educados bajo el prisma británico, y entonces esa gente es la que va a estar premiada, entrecomillado, esto de premiado, en el reparto de poder, con lo cual obviamente enseguida van a surgir tensiones y demás. Pero bueno, es el origen de absolutamente todos los problemas que tienen hoy en día. Y que nosotros padecemos también por otra vía, lo vamos a ver ahora. Entonces, dentro de lo que es la creación del Estado de Israel, de acuerdo, hay una propuesta para crear Palestina en una zona, Israel en la otra, y como veis, pues bueno, las zonas en rojo rayadas van a ser zonas de ocupación después de la primera guerra árabe-israelí, ¿de acuerdo? En el momento que Ben Gurión canta aquello de "Oh Israel, Israel", y le da el nombre al país y se crea el país, inmediatamente la Liga Árabe, todos los países que están alrededor, de acuerdo, van a decretar el ataque a Israel, y lo que van a hacer es obviamente perder la guerra, de acuerdo, ganan los israelíes y van a conquistar determinadas zonas que estaban consideradas como Palestina, con lo cual ensanchan el país, de acuerdo. Entonces se reduce el territorio de lo que es Palestina, y de aquí va hasta que llega a la ocupación de la mitad de la ciudad de Jerusalén. Querían llegar hasta lo que es el Muro de las Lamentaciones, que es el único lienzo de muro que queda del antiguo templo de Salomón, ¿de acuerdo? Que es algo muy significativo para ellos, obviamente. La Segunda Guerra Árabe-Israelí se va a dar 7 años más tarde, que es con el conflicto del Canal de Suez, que van a aprovechar los israelíes para ocupar toda la península del Sinaí. ¿De acuerdo? Es otra de sus grandes expansiones, aunque realmente aquí lo que nos encontramos es un desierto como el del Negev, que está un poquito más acá, y bueno, desierto pedregoso, pero que en la tradición judía, pues por aquí se estuvo dando vueltas Moisés, y en el Sinaí, en uno de los montes del Sinaí, del cual no sabemos muy bien dónde, Dios bajó y le dio las tablas de la ley. Por esa tradición, obviamente, se intentó la conquista. En la tercera guerra árabe-israelí, ya en el 67, la guerra de los 6 días, que pilló de lleno, además, a Nasser, que quería una vuelta de... Se pensaba realmente que iba a controlarse Israel, había una liga que estaba muy pendiente de atacar Israel, pero los israelíes se enteraron de los planes de ataque, y lo que hicieron fue un ataque preventivo aéreo a las bases aéreas de Egipto, de Siria, de Jordania. Eliminaron el poder aéreo de estos países, e inmediatamente eliminaron todas las posibilidades de ataque sorpresivo sobre Israel. Entonces curiosamente ya no pudieron hacer nada. Fue una guerra muy cortita y consiguieron más territorios, porque obviamente ya se consiguió mantener el Sinaí hasta el año 82, ¿vale? Y obviamente se consigue controlar toda Palestina, y es la gran expansión de lo que es Israel, ¿de acuerdo? Además se controla la Franja de Gaza, la Cisjordania, ¿de acuerdo? Y se controla todo Jerusalén, ¿de acuerdo? Absolutamente todo Jerusalén. La entrada en Jerusalén fue para ellos, obviamente importante. En la Cuarta Guerra, en el 73, esta sí que le pilló por sorpresa, porque atacaron el día del Yom Kippur, que es un día grande, de acuerdo, en la tradición israelita, pero con la ayuda de Estados Unidos consiguieron darle la vuelta a una situación que tenían muy difícil, y ganaron la guerra. Entonces, aquí hubo una respuesta de los países árabes, sobre todo de la OPEP, los países productores de petróleo, que decidieron obviamente encarecer el crudo muchísimo, y produjeron la primera gran crisis del petróleo, sobre todo para los países occidentales, para Estados Unidos y para Japón. Es cuando realmente decayeron, digamos, la economía mundial. Una primera crisis, ¿de acuerdo? Aún así, aquí se notó un poquito más adelante con la muerte de Franco, ya que el Estado se hacía cargo de muchas pérdidas, ese Estado paternalista creado por Franco, que iba subvencionando a empresas para mantener milagrosamente el
funcionamiento del país, pero que obviamente al final nos pilló de lleno y hubo que reestructurar entero. Pues bueno, el 73 fue la gran caída, ¿vale? Conflictos, ¿dónde más? En la guerra del Líbano, donde además se llegó a controlar el sur porque se instalaba Hezbollah, que es un grupo que defiende la liberación de Palestina, y los altos del Golán en Siria, donde está el monte Hermón, que también, pues bueno, se reclama por la tribu de Dan y demás, que es territorio israelí. Y ahí están contra los sirios, o los sirios contra ellos, por defender ese territorio que obviamente actualmente es Siria. ¿De acuerdo? ¿Problema palestino? Pues obviamente. Esta división de Palestina, que no existía en un principio, en el 94, bueno, después de la conferencia de Madrid, porque se van a ir sucediendo problemas y obviamente pues se crea la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, con Yasser Arafat a la cabeza. Se van a organizar intifadas, van a intentarse arreglar las cosas con aproximación, sobre todo por parte de Egipto y de Israel, pero bueno, con el asesinato de ambos presidentes, tanto de Egipto como de Israel, va a cambiar la política, se va a radicalizar, y aunque se hace una conferencia en Madrid que tenía mucho interés en salir bien, después los acuerdos de Oslo y de Camp David, pues bueno, sí, se va a crear la Autoridad Nacional Palestina y se quiere que funcionen con los acuerdos de Olof Palme en el 93, pero en el 2000 vuelve la intifada, el terrorismo, y además, pues bueno, Hamas va creciendo. No solamente tiene dirigentes musulmanes, hay dirigentes también hay cristianos dentro de Hamas. Se va alejando el arreglar este problema de la división del territorio, ¿vale? Como podéis ver, donde hay zonas que se van ocupando con colonos judíos que van repoblando zonas y que obviamente no quieren abandonarlas, con lo cual, pues bueno, pues tenemos un problema serio. Además, está el problema de la capital, digamos, actual, que es Jerusalén, y la capital que se instaló en Tel Aviv, que es, pues bueno, era la capital para evitar problemas con la población que pues unos defendían a Jerusalén como una ciudad abierta y no quería que fuera la capital del Estado judío, ya que la reclamaban también los árabes, como ciudad santa y todas estas cosas. Bueno, la otra cara de la moneda la tenemos con los países árabes. Y nos encontramos con que tanto en Oriente Africano como el Próximo Oriente se van a constituir una serie de países que además van a tener unos puntos en común, otros puntos diferentes, pero que vamos a ver. Se van a crear tras la Segunda Guerra Mundial, están independizados y generalmente van a promover un movimiento panarabista, algo novedoso, ¿vale? El islamismo. Además, poco acercados a Occidente, porque obviamente Occidente apoya a Israel. Y eso va a ser una postura totalmente en contra por parte de estos países. Entonces, bueno, a la cabeza, Egipto. Egipto inicia una revolución en el 52, donde Nasser va a establecer un régimen nacionalista, panarabista, de corte socialista y laico. ¿De acuerdo? Esto es importante, porque nos puede sorprender que pese a ser un golpe de Estado y a no imponer una democracia como tal, va a gozar de gran fervor de la población y a pesar de perder 2 guerras contra los israelíes, pues es un tipo que le da un aire diferente obviamente a estos países. Va a intentar una unión de países árabes que no va a salir bien, con Libia, con Siria y demás, pero al final, digamos, sí que se va a exportar un modelo. En Siria es el mismo partido, que es un partido panarabista, socialista de Egipto, el mismo partido Baas se exporta a Siria, donde se instala un régimen socialista panarabista también, ¿vale? Se acerca a la URSS. Ya estuvimos hablando de qué es lo que había hecho Nasser. En este caso se acercan bastante más a la URSS, y la URSS todavía está instalada en Siria y digamos, es la puerta de salida a buena parte del gas y del petróleo que existe en esa zona y está controlado por la misma URSS. Y obviamente es un gas y un petróleo que llega a Europa, con lo cual es una forma de controlar la política europea.
En Irak, ese mismo partido, ¿de acuerdo?, va a dar lugar a un régimen en principio también el mismo corte que en Egipto. El ejército, ¿de acuerdo?, va a dar un golpe de estado, va a establecer y se va a establecer con el tiempo una dictadura, ¿vale? En este caso por Saddam Hussein, hasta que obviamente, pues bueno, la guerra de todas las guerras, al final lo capturan y muere y lo matan, ¿de acuerdo? Porque va a pasar por un proceso en el que se inicia con un corte socialista laico, muy vestido a lo militar, como en Libia, con Gaddafi, y después, pues, cuando van cambiando las tornas, se va pegando hacia la tradición musulmana. El caso es no dejar nunca el poder, ¿no? En Irán, en cambio, había una monarquía a la cual se le había puesto los puntos sobre las IES cuando intentó nacionalizar las reservas petrolíferas y su explotación, y era un régimen parlamentario, pero estaban muy enfrentados. Entonces el rey, o Shah, que es como se denomina al monarca iraní, y no le gustaba el papel meramente decorativo para él que tenía, el representativo, para él decorativo. Con lo cual, obviamente, estaba muy enfrentado a su primer ministro, que sin embargo estaba muy apoyado por su población. Va a darse él mismo una vuelta de tuerca, con lo cual va a coger el poder y va a establecer un régimen muy duro, autocrático, que va a llegar a una revolución, la revolución chiita, que en el 79 lo va a echar de su país y va a estar encabezada por el ayatolá. Ayatolá es un término que se puede acercar a obispo en la religión cristiana, ¿de acuerdo? Y el ayatolá Khomeini pues va a encabezarla, aunque obviamente estaba exiliado en París, y esa revolución va a llevar a un cambio. ¿Qué se parece Nasser, que es laico, como podéis ver en el vídeo? Os aconsejo que veáis el vídeo por si os pregunto algo, de la charla que da sobre el pañuelo, que no es nada importante, pero sí lo define a él. En Egipto no es obligatorio llevar pañuelo, hoy en día tampoco, las mujeres, pero sí que os lo aconsejo que lo veáis para que veáis un poquito las diferencias. El Khomeini crea un estado teocrático con corte socialista también, igual que Nasser. Sin embargo, eh, obviamente la autocracia teocrática de Khomeini no se parece para nada al corte que tenía Nasser en su gobierno. Pero bueno, estas monarquías teocráticas van a progresar mucho y regidas por la ley islámica. En la Sharia quizá más potente en Arabia Saudita que en otro sitio, pues sí, también. Pero sobre todo se va a crear un gran problema porque son países con grandes reservas petrolíferas y son de interés estratégico mundial. Y obviamente por eso siguen estando en el candelero. Y pasamos a la descolonización de África al Magreb. ¿De acuerdo? Hemos visto, digamos, los problemas de Egipto, la zona oriental de África, y nos venimos a la zona occidental, a lo que era el protectorado español y el francés. Entonces, pues bueno, en el 56 las presiones norteamericanas y sobre todo España necesitaba ayuda, también los franceses les costaba mantener el imperio colonial, siguen manteniendo cierto control porque tienen el ejército, la legión extranjera la tienen distribuida por 2 o 3 países en acciones permanentes, que se dicen que es para proteger los intereses o a la población francesa u occidental que anda por ahí. Bueno, y también para defender los intereses económicos que tienen y para señalar a algunos de los países que están todavía ellos por ahí. De hecho, como os comenté la otra vez, un 25% de la riqueza que entra a Francia entra de ahí. Y eso es un pico muy importante para decir, pues bueno, que tienes un país con grandes posibilidades, ¿de acuerdo?
Aquí podéis ver en Marruecos, en el 56 se independiza, ¿vale? Parte. Después ya veremos que hay un problema con el Sáhara Occidental o el Sáhara Español, ¿de acuerdo? Y ya veremos cómo evoluciona. En Marruecos, como los franceses no tenían gran interés, España no estaba en una posición como para reclamar demasiado, pues bueno, pues la transición fue muy suave y realmente se le concedió la independencia a Mohamed V, ¿de acuerdo? Es el padre de Hassan II, que a su vez es el padre de Mohamed VI, que es el actual rey de Marruecos. En Argelia, en cambio, hubo problemas porque obviamente había una colonia francesa grande, con muchos intereses invertidos dentro del país, son lo que se denominaron pieds noirs, los pies negros, ¿vale? Que es la traducción literal, que eran los franceses argelinos, que querían estar allí. Entonces, bueno, se va a crear el Frente de Liberación Nacional, el FLN, y va a empezar un conflicto hasta que pues, son de 8 años, es una guerra de independencia larga, con muchos atentados en Francia, hasta que en el 62 Ben Bella consigue la independencia de Argelia. El Sáhara Occidental es una de las últimas colonias, ¿de acuerdo? Que se va a independizar. Digo de las últimas porque todavía en el 75 todavía hay más territorios por ahí, incluso hasta el 96 va a haber territorios que se independicen, ¿de acuerdo? En África. En septiembre se presenta el Frente Polisario, que en el 73 se crea el Frente Polisario, que se va a enfrentar obviamente a la ocupación española. España en el 75 no se quiere meter en ningún follón de guerra, justo en el cambio, la muerte de Franco y el camino que llevamos hacia la democracia. Los marroquíes, Hassan II crea la Marcha Verde, que después veremos un poquito, y va a obligar a España a ceder el territorio a Marruecos y a Mauritania. Se parte y demás. Mauritania no lo va a querer, Marruecos lo reclama y el Frente Polisario dice que es suyo y que lo que quiere crear es un país, que realmente es lo que tendría que haber sido, en todo caso. Entonces, pues bueno, ahí estamos con problemas de intereses con Marruecos y con la poca posibilidad de que los saharauis, que están repartidos entre campamentos de Argelia y sitios o posiciones dentro de lo que es el Sáhara Occidental, pues bueno, hay un problema para acabar creando un país. De todas formas, la ONU, que es la que programó un referéndum, todo este se ha retrasado, obviamente, hasta que haya suficientemente población metida de Marruecos como para que la votación pues sea favorable para los intereses marroquíes, y así, digamos, así vamos. Si vemos el documento, pues bueno, aquí podéis ver, ¿vale? Que esto está colgado en la aventura de la historia, lo podéis ver en esta presentación, ¿de acuerdo? Y os explica todo ese proceso, ¿vale? Todo ese proceso que hubo. Si pasamos, llegamos a lo que es la independencia de la África sahariana, pero nos vamos a quedar aquí, no vamos a introducirnos más, recordar las prácticas que tenéis que hacer, ¿de acuerdo? Y el próximo día terminamos con el punto 5 y el punto 6.